Buenos días. Es para mí una enorme alegría estar participando de estas charlas virtuales de la Universidad Libre del Ambiente, este, sobre todo porque yo participé desde muy temprano, desde sus comienzos, a fines de los años 90, en esta iniciativa que ha sido siempre muy generosa y que ha sido siempre un espacio que nos ha permitido divulgar acerca de las maravillas del mundo natural y de la flora nativa. Así que bueno, para mí esto es una suerte de devolución de tantas atenciones y estoy muy contento de estar acá. Esta charla que propuse dar tiene como objetivo tratar de que al final veamos que todas las plantas que comemos, todas las plantas que son parte de nuestra dieta cotidiana, son producto de la biotecnología, así como suena. Uno tiene la fantasía de que los biotecnólogos son señores con anteojos y guardapolvos que están metidos en laboratorios de alta tecnología, pero en realidad la biotecnología empezó muchísimo antes en la historia de la humanidad. Empezó probablemente cuando fuimos transitando esa etapa de cazadores-recolectores hacia la de agricultores, hace entre 12 y 10.000 años, cuando se estaban retirando los hielos glaciares y empezamos a instalarnos en comunidades sedentarias. Probablemente en esa época empezó nuestra carrera como biotecnólogos. Los biotecnólogos originales seguramente no eran tipos como los que acabo de describir, sino campesinos, gente que estaba muy atenta a las plantas y a los animales y empezó lentamente a sacar provecho de la enorme variedad de formas de vida que la evolución había desarrollado hasta entonces. La biotecnología es, de alguna manera, la coincidencia entre la evolución y el ingenio humano. Me gustaría empezar con un ejemplo. Todo el mundo conoce las manzanas. La manzana es probablemente una de las frutas más apreciadas en la tierra. Este, son frutas que además de ser deliciosas, ricas, jugosas, que sirven para comer crudas, que sirven para hacer comidas, que fermentadas sirven para hacer bebidas, tienen una enorme riqueza cultural. ¿Sí? Las manzanas están presentes en buena parte de los mitos de distintas partes del mundo. Están en las mil y una noches, las manzanas que curaban de todos los males. Son el alimento de los dioses de la mitología nórdica para obtener la inmortalidad. Está metida por ahí en el comienzo de la guerra de Troya. Eh, por no hablar de su simbología bíblica, ¿sí? Que si bien no está en la Biblia, bueno, a partir del Renacimiento, la manzana se interpretó como la fruta prohibida, la fruta que comieron Adán y Eva. ¿Cuál es la historia de la manzana? Porque esta cosa riquísima que tenemos ahora disponible en cualquier verdulería, aún en tiempos de cuarentena, no empezó siendo así. La historia de las manzanas probablemente se remonta a hace unos 7 millones de años, cuando en algún lugar del Asia Central, donde actualmente existe la nación de Kazajstán, un país que está en el medio de Rusia y China, ¿sí? Al sur de Rusia y al noreste de China, probablemente en esa zona estaban los ancestros silvestres de la manzana moderna. ¿Sí? Una fruta que seguramente era mucho más chiquita que esta, que sin duda era más amarga, más agria, con mucho menos jugo, pura piel y semilla, básicamente. Sin embargo, hasta ese momento habían evolucionado porque había organismos, animales probablemente grandes, que se encargaban de comerlos y dispersar sus semillas. Cuando empezamos los seres humanos a aparecer por ahí y empezamos a comer frutos silvestres, muy probablemente nos dimos cuenta lentamente que era posible cultivar esas plantas, que era posible a partir de las semillas obtener plantas similares. Y sin duda en algún momento alguien muy ingenioso se dio cuenta de que algunas de estas frutas eran más ricas que otras, quizás más grandes, quizás más jugosas, quizás más dulces.
Y ya entendíamos para entonces que si sembrábamos semillas de esas plantas y dejábamos de sembrar a las otras que no eran tan ricas, probablemente la descendencia iba a obtener características similares. En eso consiste lo que hoy conocemos como selección artificial, el proceso por el cual todos los alimentos que hoy comemos se desarrollaron. Este proceso tiene que haber empezado hace unos 10.000 años aproximadamente y se fue perfeccionando a lo largo del tiempo, al punto que hoy sabemos que las manzanas modernas probablemente se terminaron de establecer, de desarrollar en su enorme variedad, porque además hay muchísimas variedades de manzanas, en el Asia Central, a lo largo de la ruta de la seda, de la ruta comercial, ¿sí? Donde los comerciantes podían trasladar distintas variedades y los cultivadores podían desarrollarlas. Así que esta cosa riquísima que hoy tenemos disponible para comer no es un producto natural en el sentido estricto, sino que es el producto del desarrollo tecnológico de las personas que nos antecedieron muchísimos, miles de años atrás. ¿Sí? Hoy en día las manzanas existen en diversas variedades, se cultivan en todas partes del mundo, son frutas muy versátiles, por eso probablemente también son tan exitosas en términos de la enorme popularidad que tienen. ¿Sí? Um, hay un colorario divertido y curioso de estas plantas. Ustedes conocen seguramente las manzanas verdes. Las manzanas verdes son prácticamente tan comunes como las rojas. Algún día que tengan tiempo, vayan a la verdulería y pídanle al verdulero o a la verdulera que les muestre la caja de las manzanas verdes. Las manzanas verdes se llaman técnicamente, agronómicamente, variedad Granny Smith. ¿Mm? Fíjense en las cajas de manzanas verdes y van a ver variedad Granny Smith. Granny es una palabra de origen inglés que traducida al argentino sería nona, abuelita, ¿sí? Digamos que las manzanas verdes son las manzanas de la abuelita Smith, de la nona Smith. Tiene una historia curiosa porque las manzanas verdes no existían hasta mediados del siglo XIX. ¿Sí? Así como se los cuento, no había manzanas verdes hasta mediados del siglo XIX. En esa época, en un huerto en las afueras de Sydney, en lo que actualmente es Australia, Mary Ann Smith, que era una horticultora, junto con su marido, habían emigrado de Inglaterra a mediados del siglo XIX como colonos en Australia. Tenían un huerto frutal y ella se dedicaba, entre otras cosas, a producir tartas de manzana para venderlas en el mercado local. Así que ella hacía sus tartas, que aparentemente eran muy buenas, según cuentan las crónicas, y tiraba todos los restos de la producción, es decir, las cáscaras, las semillas de las manzanas que te utilizaba, que las compraba. Era una especie de lo que ahora diríamos una compostera, un montón de restos orgánicos que se iban degradando ahí. Y bueno, si alguno de ustedes tiene una compostera, probablemente muchos lo tengan, saben que cada tanto de esos lugares nacen cosas, ¿sí? Restos de semillas que hemos tirado, nacen zapallos, al menos yo, por lo menos todos los años cultivo mis zapallos en la compostera, que son los restos de los zapallos que hemos comido el año anterior. Nacen frutales también, ¿sí? Y parece ser que en la compostera de esta señora aparecieron unas plantitas de manzana que habrían nacido seguramente de las semillas que ella tiraba de sus tartas. Y una de esas plantas empezó a producir unas manzanas que eran curiosas, porque eran verdes y ácidas. A la señora Smith le parecieron interesantes. Ya para entonces era una mujer grande, de 68 años. Y le comentó a sus vecinos acerca de estas manzanas y empezaron a mantenerlas, a criarlas. ¿Sí? Ella muere un par de años después, pero los vecinos horticultores siguieron produciendo esta nueva variedad, que nadie sabe exactamente de cómo apareció. ¿Sí? Las manzanas son muy variables genéticamente, es decir, es normal que haya mucha variabilidad, así que probablemente haya sido un entrecruzamiento fortuito, quizás una mutación, un cambio aleatorio en su información genética. La cuestión es que ahí estaba la manzana verde, se empezó a vender en los mercados locales, se empezó a hacer bastante famosa.
Al punto que alrededor del 1800, no me acuerdo bien qué año, pero 1890 creo que fue, ganan un concurso local como la mejor variedad de manzana para cocinar. Y eso fue como que la empezó a catapultar a la fama, la manzana verde, al punto de que en 1895 el propio gobierno de Australia empezó a ponerla en su lista de productos exportables y se empezó a vender a otros mercados. Ya para las primeras décadas del siglo XX estaba en Europa establecida, al punto tal de que en 1946 René Magritte, el famosísimo pintor surrealista, hace un cuadro este, donde aparece una manzana verde tapando el rostro del protagonista del cuadro. Así que ya para entonces, ya para mediados del siglo XX, la manzana verde estaba instalada en Europa. A Estados Unidos llega recién en la década del 70 del siglo XX. Así que fíjense cómo esto es dinámico, estas cosas están permanentemente cambiando. Y estas frutas que parecen tan establecidas y tan comunes tienen todavía historia por delante. Esto pasa con prácticamente todo lo que ustedes puedan imaginar. Pensemos en las bananas. Fruta deliciosa si la hay, ¿sí? Habrán notado todos, y hay muchos dichos populares al respecto, que las bananas no tienen semillas, así que uno se pregunta cómo se hace para reproducir bananas. Las bananas se reproducen vegetativamente, se sacan gajos de plantas de banana y se repican, se reproducen de esa manera, ¿sí? ¿En qué momento perdieron las semillas de las bananas? Bueno, también fue producto de la acción humana. Las bananas son originarias de el lejano oriente, digamos, de Asia oriental. En las primeras bananas tenían obviamente semillas porque son frutas y las frutas existen para tener semillas adentro, básicamente. Sin embargo, a partir de procesos de selección muy similares a los que les conté en relación a las manzanas, hemos llegado a estas variedades de bananas absolutamente libres de semillas, muy dulces, ¿sí? Con un extraordinario bouquet de sabores, ¿sí? Que es lo que la hace tan popular, pero esto solamente existe porque nosotros lo cultivamos. Sería imposible que esta planta pudiera reproducirse sin el auxilio humano. ¿Por qué? Porque no tiene semillas, por lo tanto no podría espontáneamente dar nuevas plantas. Así que todas las plantas, pensemos en cualquiera, por ejemplo, la zanahoria, son producto de nuestro ingenio. Las zanahorias, hasta aproximadamente el siglo XVI-XVII, eran básicamente blancas o rojas, ¿sí? Uno dice zanahoria e inmediatamente piensa en algo naranja, ¿sí? Porque casi todas las zanahorias del mundo son naranjas. ¿Pero por qué son naranjas? Porque en la corte de los reyes de Holanda, bajo la dinastía de Orange, ¿sí? Los horticultores, para homenajear al rey, decidieron seleccionar variedades de zanahorias que eran de color naranja. A una raíz que está bajo tierra, imagínense, tiene sin cuidado de qué color es absolutamente poco importante. Pero ¿a quién le puede interesar? A los que consumimos raíces, los seres humanos. Y además, si tenemos la cabeza para poder seleccionar variedades que nos interesan. Así que los horticultores de la Casa de Orange desarrollaron estas zanahorias de color naranja, ¿sí? Para homenajear a su rey. Y se hicieron tan populares que hoy nadie puede imaginar zanahorias que no sean de color naranja, aunque existen de otros colores todavía, pero en cualquier mercado de cualquier lugar del mundo, las zanahorias son naranjas. Y eso se debe a una innovación de hace apenas unos cientos de años. Pensemos en las berenjenas. Las berenjenas son una fruta que también se desarrolla probablemente en lo que actualmente es Asia Central, ¿sí? A partir de unas frutas venenosísimas, ¿sí? Esta planta pertenece a la familia de las solanáceas. Las solanáceas son una familia con montones de plantas tóxicas, ¿sí? Y casi todas tienen compuestos que pueden ser peligrosos. Las berenjenas son ahora muy ricas, muy agradables, se usan en muchísimas comidas, pero yo recuerdo cuando yo era chico, está bien que eso hace bastante tiempo ya, que mi mamá, antes de usar berenjenas, las pelaba, las cortaba
y las ponía en sal gruesa durante unas horas, porque si no, eran imposibles de comer, eran amargas. ¿Sí? Era una cosa que se hacía con varias cosas que se comían en esa época, ¿sí? También con los pepinos, por ejemplo, se les ponía sal para sacarles el sabor amargo y después, luego de enjuagados, comerlos. Hoy una berenjena o un pepino uno lo pela, lo come y se acabó, ¿sí? Lo cocina. ¿Por qué? Porque todavía hoy se sigue trabajando en el mejoramiento, en la selección de nuevas variedades. ¿Sí? Eh, si venimos al ámbito de las plantas que los americanos fuimos capaces de domesticar, que esa es la palabra, pensemos en el maíz. El maíz proviene de una planta que crecía en forma silvestre en el actual México, el teosinte, y era un pastito con una pequeña espiga con 10 o 12 granitos que apenas uno lo miraba fuerte se caían. Y a partir de ese pastito, probablemente hace unos 9.000, 8.000 años, los primeros pobladores de lo que actualmente es el territorio mexicano empezaron este proceso de ver la variedad y a partir de esa variedad desarrollar las formas que eran más interesantes, las formas que tenían mejores posibilidades de ser cultivadas y de dar mayores frutos, mayor cantidad de semillas. Todos los maíces de hoy, con sus marlos enormes y con su enorme cantidad de frutos, son producto de la selección y del mejoramiento que hicieron los primeros biotecnólogos hace miles de años, ¿sí? Sumado a lo que se ha agregado en los últimos años con la irrupción de tecnologías más modernas. Pero fíjense que un choclo actualmente no se puede, un marlo de choclo tiene los granos tan pegados que si alguien de alguna manera no los separa, no pueden soltarse de la infrutescencia y dar nuevas plantas. ¿Sí? Hasta ese punto ha llegado la transformación que hemos hecho de estas plantas originales para hacerlas prácticamente dependientes de nosotros para poder ser cultivadas, para poder progresar. ¿Sí? Um, todo esto tiene, hay miles de ejemplos, hay muchos ejemplos divertidos, por ejemplo el de las paltas, la palta Hass. ¿Sí? La palta Hass es esa palta de color oscuro, más rugosita, pero tremendamente cremosa, una de las paltas más ricas y más populares, ¿sí? Además de las paltas grandes y verdes, que son las más fáciles por ahí de cultivar en ambientes como los nuestros, la palta Hass es una palta de gran calidad, es carísima. ¿Sí? La palta Hass tiene una historia reciente también. Se llama así por Rudolf Hass, un cartero de California de principios del siglo XX, que, entusiasmado con el auge de los cultivos de paltas, puso todos sus ahorros en un pequeño campito para empezar a producir paltas. ¿Sí? Estamos hablando de la década del 30 del siglo XX. Y él compra una serie de semillas a un productor, a un criador de semillas, para tener pies de injertos. Ustedes saben que buena parte de las frutas modernas se logran a través de injertos. Yo tengo una planta, injerto en esa planta ramas con las variedades que a mí me interesan y después cosecho esas variedades. Bueno, con las paltas es lo mismo. La variedad que estaba de moda en esa época era la variedad fuerte, una variedad grande, verde. Y el señor Haas siembra y desarrolla una serie de plantitas de palta y después las injerta con la variedad fuerte, que era la idea. ¿Sí? Y en ese momento, algunas de las plantas prenden, los injertos a veces prenden, a veces no, y hay una de las plantas que la injerta, el injerto falla, vuelve a injertarla, falla de vuelta el injerto, no, se resistía a ser injertada la planta, y le pregunta a su asesor, a la persona que lo ayudaba con esto, porque él era originalmente un cartero, no tenía mucho de agricultor, ¿qué hacía con esta planta? No, y dice, déjela porque está buena la planta, no, es robusta, así que déjela a ver qué pasa. Y bueno, la dejó a ver qué pasaba. Y con el tiempo, cuando empezó a fructificar, en lugar de tener la palta que todo el mundo conocía, tenía unas paltitas pequeñas, de color amarronado,
pero que cuando las probaron eran interesantes, estaban ricas, eran muy cremosas, aparecían antes que las otras paltas, ¿sí? Y además la planta empezó a darlas al poco tiempo de ser sembrada, a los 3 o 4 años ya estaba dando paltas. Tenía como características interesantes la planta. Así que este señor Haas empezó a comercializarla y se empezó a hacer conocida la palta, al menos en los mercados locales en California. Este, el hombre claramente vio que ahí había algo, así que hacia 1935 patenta la variedad. ¿Sí? Se obtiene una patente para la variedad Hass, así la llama él mismo. Por supuesto que las patentes de plantas son difíciles de mantener, así que mucha gente violentó esa patente. Igual duró 15 años y no pudo ganar mucho dinero con la patente, pero sí pasó a la posteridad porque su nombre está en esta variedad de paltas que hoy es cultivada en todo el mundo y que es sin duda la palta más apreciada por la calidad de su textura. Nadie sabe cómo llegó esa planta ahí. Probablemente sea una variedad de origen guatemalteco. En Guatemala hay un centro importante de diversidad de paltas y las semillas que le vendieron a Haas para producir sus pies de injertos provenían probablemente de plantas de Guatemala. Pero el azar de la evolución nos puso la palta Haas en el camino y el ingenio de una persona que estuvo atenta terminó de transformarlo en un producto al cual podemos acceder. ¿Cómo es posible todo esto? Porque lo interesante es que este camino todavía puede seguir. ¿Sí? Estamos hablando de plantas que conocemos. ¿Sí? Podríamos seguir hablando de los tomates acá en América, los pimientos y de tantas otras cosas que están dentro de nuestra dieta. Pero hay otras plantas que todavía no hemos incorporado en la dieta convencional ni en los mercados, ¿sí? Que no han sido en definitiva domesticadas. Domesticar significa esto, transformar una planta que crece de forma silvestre, que tiene características que a veces no son del todo deseables, en una planta que podemos tener en cultivo, que podemos controlar en cultivo y que además podemos mejorar, podemos tener un producto de mucho mejor calidad para nuestras necesidades. Eso es lo que hemos hecho con las plantas que comemos. Aún con las más insólitas. Probablemente ustedes crean que el coliflor, el brócoli y el repollo son plantas distintas. Son la misma planta. ¿Sí? Son botánicamente exactamente la misma planta. Se trata de variedades que se desarrollaron a lo largo del tiempo gracias al cultivo. El repollo, por ejemplo, que fue la forma más temprana, desarrollada a partir de los repollos silvestres, aparece en la historia hace aproximadamente 2000 años, ¿sí? Al principio de la era cristiana. Los coliflores y brócolis aparecen en el Renacimiento, ¿sí? Hacia el siglo XV, XVI. El repollo de Bruselas, que es otra variedad de la misma planta, aparece en el siglo XVIII, ¿sí? Como un desarrollo hecho precisamente en Bélgica. Así que, insisto, está siempre la oportunidad de investigar por internet lo que a ustedes se les ocurra. Piensen en cualquier cosa. ¿Eh? Piensen en el trigo, piensen en el arroz, piensen en los garbanzos, piensen en cualquier fruta que a ustedes les guste. En todas la historia va a ser similar. ¿Sí? Una materia prima que evolucionó por selección natural y personas, a veces, la mayor parte de las veces, anónimas y a veces con nombre y apellido porque han sido más recientes, que se encargaron de ponerlas en valor, de desarrollarlas. ¿Sí? En el caso de los cultivos tradicionales, no fue una sola persona, fueron generaciones enteras que fueron trabajando hasta llegar a lo que tenemos ahora. ¿Sí? ¿Cómo es posible esto? Esto es posible porque los organismos, ¿sí? Las plantas y también los animales, esto podría ser perfectamente extrapolable a la historia de los animales que comemos. Los organismos somos portadores de información. ¿Qué somos básicamente los organismos? Somos conjuntos de células que tienen información y una máquina para traducir esa información.
¿sí? Esa información está almacenada en unas moléculas que se llaman ADN, codificadas, ¿sí? Y la maquinaria de las células se encarga de transformar esa información en, por ejemplo, una banana, por ejemplo, una manzana. Lo notable de este sistema es que el código que utiliza una planta de manzana para hacer manzanas y el código que utiliza una planta de zanahoria para hacer zanahorias es exactamente el mismo, ¿sí? Los que somos más o menos viejos sabemos que al principio de la edad de las computadoras, ¿sí? Nosotros los que tenemos 50 y pico hemos sido testigos presenciales de la irrupción y de la evolución de las computadoras, ¿sí? Cuando éramos chicos no existían y cuando éramos adolescentes empezaban a aparecer. Y al principio cada marca de computadora tenía su propio código, ¿sí? Estaban las Radio Shack, las Commodore, las Apple, este, las Sinclair, había un montón de marcas que ahora ya han desaparecido, pero cada una de las máquinas traía su propio código, ¿sí? Es decir, si yo tenía un programa que había hecho en una Commodore, por ejemplo, no lo podía leer en una Radio Shack, ni lo podía leer en una Apple, ¿sí? Cada máquina tenía su propia codificación. Eso fue lentamente cambiando al punto de que en la década de fines de los 80 y los 90 ya había como dos grandes sistemas de codificación, los que usaban las máquinas de Apple, ¿sí? Seguimos hablando de manzanas, y los que usaban las máquinas denominadas PC, ¿sí? Si yo tenía una cosa que había sido hecha en Apple, no la podía leer en una computadora que era con sistema operativo PC, ¿sí? Y ahora, ya después de mucho tiempo, afortunadamente, todos los programas son compatibles. Si yo ahora uso una PC, como estoy usando ahora, y saco un archivo de la PC, lo meto en una Apple y me lo lee sin ningún tipo de problema, ¿sí? Pero hubo que pasar un tiempo para eso. Probablemente algo así también sucedió en la historia de la vida, pero lo cierto es que hoy todos los organismos que conocemos, absolutamente todos, tienen el mismo código. Es decir, si yo trato de leer un programa de una manzana este, en otra célula diferente, es en principio posible. De hecho, algo así hacen los virus, ¿sí? Ya que estamos en tiempos de virus. Los virus son fragmentos de información, son programas, ¿sí? Que van dentro de una especie de pendrive biológico, que es la estructura del virus, y se meten en la maquinaria de la célula para producir copias de sí mismos, ¿sí? Utilizan la máquina de la célula para expresar esa información, ¿sí? Entonces, ¿a qué voy con esto? Que durante la mayor parte de la historia de nuestra de domesticación de plantas, hemos tenido poco control sobre la información del ADN de las plantas. Nosotros veíamos, ¿sí?, variación, tomábamos lo que nos parecía interesante, pero sin saber qué genes y qué cosas estaban en ese momento generando las propiedades que nos interesaban, ¿sí? Un caso paradigmático es el tomate. El tomate durante mucho tiempo era de color amarillo, ¿sí? Incluso todavía en italiano se dice pomodoro, ¿sí? Pomo de oro sería algo así como manzana de oro, ¿sí? Porque era amarillo, al principio eran amarillos. Y se fue haciendo popular la variedad colorada. El problema es que estas variedades rojas que están de moda en la actualidad tienen poco sabor. Los tomates amarillos probablemente eran mucho más ricos que estos tomates rojos que tanto nos gustan ahora, ¿sí? ¿Qué pasa? Junto con el color rojo y con otras propiedades que tienen los tomates modernos, este, por otro lado, sin que tuviéramos control sobre eso, se fueron los genes, se fueron los fragmentos de información que los hacían más ricos, más sabrosos. Así que, por esta forma tosca de seleccionar a las plantas que nos ha caracterizado durante mucho tiempo, que ha sido exitosa en muchos casos, pero que ha tenido sus problemitas, los tomates son muy rojos, muy jugosos, pero muy poco sabrosos, ¿sí?
Y eso que acá no hay ninguna técnica moderna de por medio, ¿eh? Esto es todo logrado por selección tradicional. Lo que sí ha pasado en los últimos años es que empezamos a entender cómo funciona ese código, ¿sí? Hace una semana se cumplieron un nuevo aniversario del colosal descubrimiento de Watson y Crick, que descubrieron que existía esa molécula, el ADN, que era capaz de almacenar información. Algo increíble. Hoy en día, después de tantos años, eso fue en el 53, estamos en condiciones de aplicar nuestro conocimiento en empezar a trabajar en esos detalles de la información que está dentro de las plantas, ¿sí? Podemos, con ciertas técnicas, introducir cambios en la secuencia de información del ADN, lo cual nos permitiría, con un poquito de trabajo, lograr que los tomates recuperen su sabor, por ejemplo, ¿sí? O nos permitiría alguna otra variedad nueva de manzana, por ejemplo, que no se oxide, ¿sí? Yo podría este, incidir en los genes que hacen que las manzanas se oxiden cuando se cortan, hacerlos inactivos y de esa manera cortar una manzana y dejar que permanezca por mucho más tiempo sin oxidarse, que es un problema, ¿sí? Con, por ejemplo, las manzanas. Lo que haríamos con esto es dar un paso más del que dieron nuestros ancestros hace aproximadamente 10.000 años, ¿sí? En lugar de hacer una especie de selección al tuntún, ¿sí? Moviendo un montón de genes todos juntos sin saber muy bien cómo se mueven entre sí, empezar a tener un poquito más de detalle. Eso también nos abriría las puertas para incorporar nuevas frutas, ¿sí? Cualquiera que conozca las sierras de Córdoba o de Catamarca o del norte de Argentina o los bosques del litoral, sabe que hay otro montón de frutas que jamás van a llegar a los mercados, por diversas razones. Porque son pequeñitas, porque se maduran muy de golpe, porque digamos, la gente no las conoce, pero todas las frutas empezaron siendo así hasta que alguien las puso de moda, ¿sí? Este, Podríamos perfectamente empezar a domesticar nuevas frutas y empezar a ponerlas en los mercados, ¿sí? Y estas técnicas modernas serían interesantes porque nos permitirían ganar mucho tiempo. Estamos hablando siempre, en el caso de las frutas tradicionales, de miles de años de selección. Quizás en pocos años, pocos decenios, podríamos lograr variedades interesantes. Se me ocurre ahora de piquillín, ¿por qué no? ¿Sí? O de ubajay, ¿sí? Una fruta riquísima del litoral, inclusive de frutas que por ahí son más conocidas como las de chañar, mistol o el algarrobo, ¿eh? Quizás podríamos empezar a introducir modificaciones en la información de esas plantas para poder obtener estas variedades nuevas y poder incorporarlas como alternativas a la dieta. Simplemente haciéndonos cargo de nuestra enorme tradición de mejoradores genéticos, ¿sí? Que empezó como algo intuitivo y sin demasiado conocimiento técnico, pero que hoy podría transformarse en algo mucho más prolijo y cuidadoso. Bueno, creo que esto ha sido lo importante que quería comunicarles. Espero que les haya gustado y no sé muy bien, porque yo no lo estoy viendo ahora en mi pantalla, si se pueden hacer preguntas o cómo funciona. Si alguien de la ULA me está viendo, me puede dar alguna instrucción para poder continuar. Sé que estoy más o menos en el tiempo, así que
Mientras voy a comer la manzana. Ustedes disculpen. Hablé mucho de lo jugosas que son y lo ricas que son, así que creo que vale la pena. Bueno, acá me dicen mis coordinadores que puedo seguir un poquito más. Estoy pensando en alguna otra planta que sea interesante y que me haya quedado en el tintero. Eh, Hay una cosa muy interesante que es una especie de disciplina que ha aparecido hace poco, que es indagar en la evolución moderna de las frutas que comemos, investigando en el arte. ¿Mm? Muchas de las plantas han sido soberbiamente representadas en pinturas a lo largo del tiempo, sobre todo a partir del Renacimiento, que, donde hay una explosión técnica relacionada al arte pictórico. Y en muchas obras de arte del Renacimiento hay buenas representaciones de plantas, y uno puede ver ahí los enormes cambios que ha habido en plantas como por ejemplo la sandía. Hay un famoso cuadro donde hay unos niños comiendo sandías, y la sandía se ve representada en ese cuadro como una fruta pequeñita, digamos, parecida a un melón pequeño, con muchas semillas, con relativamente poca pulpa, comparado con lo que es una sandía hoy. Una fruta enorme, ¿sí? De muchos kilos, con muchísima pulpa, muy dulce. Ese cambio se ha dado en 500, 600 años, ha sido relativamente muy rápido, ¿sí? Inclusive más, insisto, con los que más o menos tenemos 50 y pico de años, cuando éramos chicos las sandías eran de color verde, liso y alargadas, ¿sí? Alargadas. Todavía se ven hoy esas sandías, pero la mayor parte de las sandías modernas son más bien esféricas, un poco más gorditas y de superficie verde jaspeada, ¿sí? Con distintos tonos de verde. Eso ha sido un cambio de los últimos 30, 40 años, que hasta entonces no existía, ¿sí? Frutas como el kiwi es una fruta de origen asiático que se conocía a nivel muy local y que fue catapultada al éxito mundial por Nueva Zelanda, que lo tomó como una planta cultivable, lo desarrolló en términos bastante rápidos, ¿sí? Por cierto, la planta ya estaba domesticada prácticamente, pero digamos que nosotros comemos kiwis porque los neozelandeses se encargaron de hacerlos famosos, básicamente, ¿sí? Argentina llegaron a fines de la década del 80, antes no era fácil conseguirlos, ¿sí? Es probable que muchas plantas en el futuro puedan ser transformadas en populares si alguien se encarga de hacerlo y si somos capaces de domesticarlas, es decir, de transformarlas en plantas fáciles de cultivar, yo pueda comunicar fácilmente cómo hacer para producirla, que tengan facilidades para controlar las posibles enfermedades que tengan, y que además tengan ciertas propiedades que les permiten ser este, trasladadas y vendidas en los mercados, ¿sí? Como es el caso de las plantas que hoy conocemos y que se cultivan. Todavía hoy quedan muchas plantas que
se comen porque uno los tiene en el árbol de su casa, ¿sí? Porque es muy difícil, por sus propiedades, que sean vendidas en los mercados, ¿sí? Porque se maduran de golpe, muy rápido, se pudren muy rápido, ¿sí? O porque no se pueden cortar y esperar a que se maduren afuera. Así que este, es probable que algún día tengamos la alegría de ir a la verdulería y de pedir un kilo de piquillines. Digo piquillín porque lo tengo acá afuera de mi casa y sería una fruta rica si alguien se pusiera a mejorarla, ¿sí? Este, hace poco estuve por las sierras de Catamarca, de Ambato, y en las sierras de Catamarca crece una grosella silvestre, ¿sí? Las grosellas son, ustedes probablemente conozcan, uno de los tantos frutos rojos que se consumen intensamente en Europa y América del Norte. Este, bueno, acá en Sudamérica tenemos variedades nativas, ¿sí? Tan ricas como las europeas, ¿sí? Esas plantas de grosella silvestre dan unos frutos deliciosos, rojos, dulces, con un poquito de ácido, bien típico de fruto rojo, y ¿por qué no? Podríamos pensar en la posibilidad de domesticarlo, ¿sí? Empezar a seleccionar variedades, aprovechar en los lugares donde pueden prosperar de cultivarlo, y eventualmente utilizarlo como una fruta para el comercio. Así empezaron todas, así se podía hacer perfectamente acá. Otra historia divertida es la de las frutillas, ¿sí? Las frutillas rojas, grandes, sabrosas, descienden todas, de un híbrido que se hizo en el siglo XVIII a partir de una variedad de frutillas de color blanco que crecía espontáneamente en Chile y una variedad de frutilla de color rojo que crecía espontáneamente en América del Norte. La frutilla roja era pequeñita, pero muy sabrosa, con mucha riqueza de sabores, y la variedad blanca que crecía en Chile era grande,